buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy traemos el segundo escenario de la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. En este caso nos enfrentamos al hombre absorbente. He hecho algunos cambios en el deck, ¿vale? Lo he mantenido en liderazgo. Al final, esta campaña para lo que sirve es para que poco a poco, también con vuestros comentarios y mis impresiones a la hora de jugar, vayamos puliendo el deck. Lo voy a mantener en liderazgo, lo he probado en justicia, pero tampoco me acaba de convencer. Aquí la clave de todo con Ironheart es el hecho de que ella realmente digamos, su mecánica más potente es el tema de ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, la clave está en que solo sus cartas son las que le permiten subir de nivel. Entonces, ¿qué es lo más óptimo para Ironheart, bajo mi punto de vista? Pues cartas que te permitan o filtrar para buscar esas cartas exclusivas de ella que te den los contadores, o bien robar para seguir robando hasta que te vayan saliendo. Entonces, en este caso he prescindido de algunas cartas que teníamos en la anterior versión del deck, y me he centrado simplemente en ir a robar gente. Y la verdad es que me da muchas mejores impresiones este mazo, ¿eh? Ahora lo iremos viendo. Por la campaña hemos derrotado a Calavera. Sabéis que aún así Madame Hydra se ha escapado con la Piedra del Infinito que han intentado robar en las instalaciones de SHIELD, creo que era, ¿no? O en el proyecto Pegaso. Entonces ahora nos toca el hombre absorbente. Tenemos que escoger una mejora. He cogido el escáner táctico. Y nada, os voy a leer. Nos dice aquí hombre absorbente 2 y 3 porque vamos a jugar en experto. Hay que buscar, ahora que lo recuerdo, un plan secundario cuando se muestra la segunda fase del hombre absorbente, que es esta. El poder de la absorción, que ya lo voy a colocar. Y además nos pone que pongamos el conjunto de encuentros patrulla de Hydra. Yo este lo voy a modificar porque me sigue apeteciendo jugar con el conjunto de encuentros que trajo Ironheart, ¿vale? ¿Qué sucede? Si meto todo, al final tenemos menos posibilidades de sacar pues las cartas nuevas, o de sacar incluso la sombra del pasado, que tengo ganas de que me salga para ver cómo es la archienemiga, porque sabéis que es algo que no suelo mirar muy detenidamente porque no me quiero spoilear. Entonces, a ver si nos sale y podemos enfrentarnos también a la archienemiga. Y nada, esto lo tenemos barajado. Ahora habría que descartar hasta sacar un entorno. Hay que meter también las cartas experimentales, ¿vale? Por el tema de campaña, de las que nos salieron. Joder, no, perfidia. Entorno, aquí está. Vale, no me he saltado ningún entorno, ¿no? Es un montón de cartas. Perfidias. Vale, no me he saltado nada. Vale, perfecto. Y ahora esto se vuelve a barajar y le damos la vuelta. Por aquí no pasa nadie. Pues nos sale al paso el hombre absorbente protegiendo la escapada de Madame Hydra. Y respuesta obligada: después de resolver el paso 1 de la fase, el villano coloca un contador de demora. Interrupción obligada: cuando entre en juego un entorno, descarta todos los demás entornos que hay en juego. Vale. Y la colina nevada, que es donde vamos a empezar el escenario, nos dice que después de que el hombre absorbente realice un ataque no defendido contra ti, coloca uno de amenaza sobre el plan principal. Vale, hay que meter también la obligación. Y nada, creo que ya estaría todo. Hombre absorbente 2, gana el rasgo de todos los entornos que hay en juego, entonces nos va a empezar con todos los rasgos a la vez. Y a ver qué tal se le da a Riri este hombre absorbente, que empieza con 2 de amenaza en el plan principal. 1 y 2. Vamos a colocar el entorno por aquí. Yo espero que lo estéis viendo de la mejor manera posible. El escáner táctico, yo es que creo que esto me lo voy a dejar por aquí porque de momento no creo que lo vayamos a utilizar. Estamos en alter ego con Riri, un par de vueltas. Creo que lo he barajado, pero por si acaso. Cortamos y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá con este deck mejorado de Riri Williams. Vale, esto nos va a interesar. Esto nos podría interesar para poner los contadores, porque además esto, perdón que no lo he colocado, empieza con 3 de amenaza. Esto quita exactamente 3. Vale, así cuántos podríamos colocar. O sea, si colocamos 2 contadores, podríamos colocar otros 2. Nos iríamos a 4, primer turno, nada mal.
Voy a descartar estas 3. Y a ver qué sale. Son 1, 2, 3. Vale. Vale, pues por 2 vamos a bajar la inventiva. Tenemos el rasgo genio. Nos colocamos el primer contador. Voy a renunciar a un contador. Nos vamos a Ironheart. Por 2 voy a jugar sobrevolar la zona. Quitamos 3 de amenaza de un plan, que va a ser este. Puede ser de cualquiera, ¿no? Ya sabéis que las cartas nuevas las carga el diablo y luego las leemos demasiado rápido. Quita 3 de amenaza de un plan. Vale, coloca 2 si se quita el último, o sea que nos vamos a 3 contadores. Quitamos ya el plan secundario. Y quizás me reserve el sobrevolar la zona. Y ahora lo que voy a hacer es pegar de 2. Le hacemos 2 daños al hombre absorbente. Y damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4. Vale, enderezamos. Esto se va a 3. Ahora colocamos el primer contador de demora sobre el hombre absorbente. Ahí lo tenemos. Esto ya lo podemos cuadrar mejor. Me dio la sensación de que en una partida con Nova os dejé todo demasiado abajo. Entonces vamos a forzar a tratar de llegar lo más arriba posible para dar espacio en mesa. Ahora nos atacaría el hombre absorbente. Nos vamos a defender. No tenemos prisa. Ataca de 2, 3 y 4. Nos hemos defendido de 3. O sea que nos comemos un daño. Y carta de encuentros que va a ser bajo fuego intenso. Cuando se muestre esta carta, muestra la primera carta de encuentros. O sea que esto gana oleada. Pues, ¿cómo empieza esto? Cuando se muestre esta carta, sufres 3 de daño indirecto. 4 si el hombre absorbente posee el rasgo metal. Solo van a ser 3. Porque tiene el rasgo hielo. Y la última, ¿vale? Esto se le vincula al villano que ahora gana represalia. Vale, pues nos toca por por 2. Vamos a jugar sobrevolar la zona. Quitamos 3 de amenaza. Nos colocamos 2 contadores. Nos damos la vuelta. Y nos colocamos el último contador. Nos vamos a 6 contadores. Y el hacer la llamada, no sé qué hay por aquí. De momento no hay nada excesivamente interesante. O sea que creo que me lo voy a descartar incluso, Y vamos a robar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Entonces, 1 de amenaza. Esto se va a 2 contadores de demora. El villano planifica de 2. Pone en juego esta carta. Vale, los entornos solo se activan cuando el hombre absorbente realiza un ataque no defendido. Sin más, ha hecho 2 de planificación. Se va a 3. Y la carta de encuentros que va a ser oleada, con la agresión, oleada, agresión y duplicación omnimórfica. Cuando se muestre esta carta, si el hombre absorbente posee el rasgo madera, descarta una carta de tu mano al azar. Vale, tenemos 6, entonces nos vale con coger un dado cualquiera, tiramos y es el 2. 1, 2. Superioridad numérica fuera. Vale, pues ya estaría. Entonces nos toca a nosotros. Creo que podríamos jugar muy bien a Nick Fury por 2 y 2 son 4. Jugamos a Nick, robamos 3. 1, 2, 3 por 1 y por 2. Jugamos la inteligencia artificial de Tony Stark, ponemos un contador, robamos una carta, vale.
Ahora, con la inteligencia artificial de Tony Stark, agotamos, miramos las dos primeras. Nos podemos quedar los retropropulsores. Los retropropulsores. Sí, vamos a ganar algo de vida. Vamos a ganar algo de vida. O casi no. Voy a ir a seguir colocando contadores. Aquí pongo otro contador. Creo que me voy a curar. Y me voy a dar la vuelta. Y ahora a acción, quitamos 6 contadores. Nos preparamos. Lo intercambiamos por la fase 2. Perdón, esta es la 3. Fase 2. Tenemos 1 de daño encima. Vamos. Y esto hay que descartar. Ah, no lo tengo. No lo tengo. Qué pena. Ciencia y energía. No lo tengo. Qué pena. Con Nick vamos a, no sé, intervenir de 2. Nos da un poco igual. Daño en Nick. Y voy a seguir farmeando contadores. O sea que ahora hago 2, pego de 4, se va a 6. Nos comemos 1 por la represalia. De hecho, con Nick voy a atacar. Se come Nick la represalia y yo lo que hago es intervenir de 2 ahí. Creo que es más óptimo. Y bueno, ya tenemos otros 2 contadores. A ver si damos solucionado ahora. Vamos a robar. Ahora robamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enderezamos y damos turno. Vale, 1, 2, 3, 4. Buah, perfecto, perfecto. Vamos a robar un montón de cartas ahora. Mungel es buenísima. Una amenaza. Esto se va a 3. Vale, ahora nos ataca. Vamos a defendernos con Nick Fury. Ataca de 2. Y una son 3. Muchas gracias, Nick. Carta de encuentros que va a ser con la guardia baja. Cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo que controles. Creo que voy a descartar el escáner táctico. No tiene permanente. Creo que lo puedo descartar sin problemas. Vale. Y nos tocaría a nosotros. Por 3 voy a bajar a Mungel segurísimo. Entonces, ahora, como hemos gastado genialidad, ponemos un contador. Vamos a 3. Robamos una carta. Ronnie. Vale. Ahora, como hemos pagado con 3 recursos de ciencia, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Vale, si tengo ciencia y energía, a lo mejor quiero quitarme esto. Para que no nos esté molestando más. Podría ser ciencia. Podría ser energía. Y por 3 podríamos bajar los Vengadores. La mansión. Vale. Voy a robar 2 con... Bueno, mirar 2. Voy a quedar a María. Quiero poner contadores, ¿eh? Quiero irme ya a nivel 3. Quiero irme ya a nivel 3. Vamos a pagar 1, 2, 3 y 4 para bajar la mansión. Robamos una carta.
Hmm. Por 2 voy a bajar a María. Robamos una carta. Por 1 me bajo a Ronnie Williams. Vamos a intervenir de 2. Nos damos la vuelta. Y nos ponemos un cuarto contador. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3. Carta de encuentros y barajamos. Vale, estoy tratando de priorizar el poner contadores sobre cualquier otra cosa. Y la verdad es que el hombre absorbente no aprieta mucho, o sea que nos va a permitir hacer eso. Y luego ya si podemos ir a tope a quitar la represalia del escudo de energía y hacer el daño que necesitemos, pues perfecto, ¿no? Y aún así, sin tampoco ir a lo agresivo, le hemos hecho 8 de daño, ¿eh? O sea que muy bien Ironheart con este deck. Vale, la he liado, perdón. Barajamos, cortamos y son 3, 4, 5 y 6. Y enderezamos y damos turno. Vale, al principio yo jugaba Ironheart 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajando las mejoras que le dan vida, pero me he dado cuenta que tampoco son tan relevantes hasta que no tienes todo. Y en escenarios como este que no te aprietan a nivel de vida, pues es casi mejor utilizar este tipo de cartas que va a poner los contadores, ¿sabéis? Y ya cuando sean muy potentes es cuando las puedes bajar. Una amenaza, esto se va a 4, el hombre absorbente planifica de 2, y 2 son 4, se va a 5 de amenaza. Esto solo se activa cuando es ataque no defendido. Y carta de encuentros, que va a ser plan secundario avalancha. Cuando se muestra esta carta, cada jugador debe elegir entre gastar un recurso de energía o sufrir 2 de daño indirecto, 3 si hay 5. Vale, vamos a sufrir 2 de daño indirecto. Nos vamos a 4. Carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, quedas aturdido. Si el hombre absorbente posee el rasgo hielo, que no es el caso, sufres 2 de daño indirecto. Vale. Ok, y la avalancha empieza con 2 de amenaza. Vale, pues nos toca. Nos toca. Vamos a robar una carta. Vamos a mirar 2. Creo que me voy a quedar superioridad numérica. Descartamos el rayo de fotones. Voy a colocarle un contador a Rivi. Se va a 5. Vamos a colocarle otro. Se va a 6. Me voy a curar de 3. Nos damos la vuelta. Voy a gastar 6 contadores. Nos vamos a cambiar. Nos dice que subida de nivel, quita 6 contadores de progreso de Ironheart, prepárala, dale una carta de estado duro y pásala a la versión 3, ¿vale? Perfecto. Pues ahora ya estamos a puntito para reventar. Y ahora vamos con todo, gente. Vamos con todo. Vamos a quitar 2 de aquí. Derrotado. Daño derivado en María. Vale. Sé que quiero jugar a vigor, entonces voy a pagar 2. Voy a pagar 3. Y voy a pagar 4. Juego a vigor. Lo hice mal con María. Porque quería jugar superioridad numérica, lo tenía claro. Vale, vamos a rectificar ahí, ¿vale? Lo quito con Ironheart, por ejemplo, gente. Aunque me sobre intervención, ¿vale? Pero los quiero mantener enderezados, porque ahora juego superioridad numérica, agoto 3 aliados, robo 3 cartas. 1, 2 y 3. Y ahora, como vigor está agotado, me está generando un recurso de ciencia. Vale.
Nueva inmejorada no nos interesa porque una de las cosas que hace es darle un estado duro, que por cierto no me lo he puesto y lo tenemos. Fase 3, ahora lo tenemos. Entonces, ahora mismo no me interesa, pero podemos generar un recurso con vigor y otro de aquí para jugar sobrevolar la zona. Quitamos 3, se queda 2, ponemos un contador y ahora vamos a pagar 2, jugar sobrevolar la zona, quitamos 3, ponemos 2 contadores y me voy a bajar el escáner táctico, por ejemplo, y creo que ya estaría. No sé si nos interesa hacerle daño. Está 8. Si le hacemos 6, bueno, le vamos a hacer 6 daños. Lo dejamos a puntito. Ah, pero tiene la represalia. Pero no se cuenta como ataque esto, ¿no? No se cuenta como ataque. ¡Qué locura! 14 de daño a este tipo, de regalo. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos todo. Buah, tienen muy buenas sinergias, las cartas ahora de Ironheart. Ahora sí que de verdad siento que este deck está funcionando, que este deck es bastante más óptimo que el que traje en el primer escenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno de amenaza. Esto se va a 5. Y ahora el villano nos ataca, no me voy a defender porque tengo un estado duro. Ataca de 2, de 3, de 4. Si el hombre absorbente posee el rasgo hielo o metal, es madera. Da una carta de estado duro, no es el caso. Entonces simplemente hace 2 y 2 son 4. Nos quita el estado duro. ¡Ay! No es ataque también. No es ataque, o sea que no me quita el aturdido, pero puedo seguir pegando. ¡Wow! Son muchas ventajas esto, ¿eh? Muchas ventajas, gente. Muchas ventajas. Vale. Bueno, creo que lo he hecho bien. Ahora, carta de encuentros. ¿Qué va a ser cuando se muestre esta carta? El hombre absorbente te ataca. Si el hombre absorbente posee el rasgo piedra, que no es el caso, recibe +1 al ataque. Vale. Ahora, yo creo que nos compensa defendernos con María, por ejemplo. Ataca de 2. Ah, perdón. Claro, antes no me defendí. Después de que el hombre absorbente realiza un ataque no defendido, sufres 2 de daño indirecto. Vale, me los voy a poner, ¿vale? Vale, estaba alucinando tanto con las capacidades del nivel 3 de Ironheart que no me di cuenta de otras cosas. Vale, pero fue la única vez que no nos hemos defendido, ¿eh? Ataca de 2 y pone en juego esta carta. Ok, ahora es piedra. Vale, y María cae derrotada. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nos toca. Y ya veis, ¿no? Manera de rampearse, qué locura. Robamos. Miramos 2. Me quedo esto. Descartamos esto. Vale. Por 2. Podemos bajar. No tenemos problema de vida, o sea que por 3 yo creo que voy a bajar a Miles. Entonces nos ponemos 2 contadores y robamos 2 cartas, 1 y 2. No, en vez de Miles vamos a bajar a Vivian. Y lo que vamos a hacer, porque creo que a lo mejor podemos terminar esta fase y la siguiente. Y le voy a quitar la represalia. Dice que después de que Vivian entre en juego, elige un accesorio. Hasta el final de la ronda, el texto impreso de esta carta se trata como si estuviese en blanco. ¿Vale? Entonces esto ahora está en blanco. Y nos ha costado 1 menos, pero sí que hemos robado 2 cartas por las 2 genialidades. Vale.
pegamos de 1 y esto se vaya a 15 y el hombre absorbente pasa. Vamos a ponerle el daño a Vivian. Nos vamos a la 3. Y esto es respuesta obligada después de que el hombre absorbente se active. Vale, no hay nada más. Ahora, pegamos de 3 con vigor. Le ponemos el daño derivado. Vigor nos va a generar un recurso de ciencia. Pegamos de 2 con Munger. Doble daño, que tiene doble daño derivado. Voy a pegar con Ironheart y me quito el aturdido. Ahora, con el recurso que me da vigor y la inventiva, vamos a hacer 4. 3 y 1. Y nos ponemos otro contador. Se va a 3. Por 2 le vamos a hacer otros 4. Y nos ponemos otro contador. Se va a 4. Está a 13. Por 2 me puedo bajar los retropropulsores. Ganamos vida. Podemos quitar amenaza. Me va a quedar en mesa esto, que nos va a dar un poco igual. Y ahora lo rematamos. Quitamos 4 contadores, o sea que hacemos 6 de daño. Son 5 y 1. Y este señor se va a 19 de vida y cae derrotado. ¡Wow! Pues muy bien este deck, ¿eh? Me ha gustado mucho. Creo que se empiezan a ver diferentes sinergias. Me gusta mucho el tema de robar, por fin, con superioridad numérica, sobre todo porque, bueno, hay ciertas ventajas. El tema de buscarse aliados que nos permitan robar, como Mungle, como ¿dónde estaba? Maria Hill, como Nick Fury, como Tigre Blanco, lo que van a hacer es, bueno, pues un poco lo que estáis viendo, que generamos tanto robo que luego podemos subir muy pronto a Ironheart. O sea que muy contento con este deck. He cambiado la forma de jugar, o sea, normalmente monto mesa, creo que Ironheart es un poco diferente, al menos va a depender un poco también del escenario, ¿vale? Va a depender un poco de cómo de fuerte sea el villano, pero al menos contra estos héroes estamos jugando en experto, tampoco es que sea lo más fácil del juego, pero no son tan necesarias realmente estas mejoras. Luego sí, además por 2 estar sacando 3 todos los turnos es una auténtica barbaridad, sacar 3 de amenaza, pero al principio esos contadores que te vas sumando poquito a poquito están muy, muy, muy bien. Encontrar los recursos de Ironheart también es una barbaridad. Realmente, Genialidad funciona como un recurso doble disfrazado, porque te permite robar una carta, entonces te está regalando al menos un recurso, podrían ser incluso 3, ¿vale? O sea, podrían ser incluso 2, lo que serían 3 recursos, y te está poniendo el contador. O sea que creo que no necesita más recursos que los suyos propios y los 3 dobles básicos, ¿no? Y nada, muy contento, gente, muy contento. Sigo teniendo dudas con algunas cartas, como puede ser nueva y mejorada, o sea que llega un momento que a lo mejor ya ni la necesitas. Habrá que verlo en escenarios más potentes. Y luego hay otra carta que sigo teniendo muchas dudas, que es el escanear el sector, que realmente te permite mirar en cualquier momento la primera carta del mazo de encuentros, pero no le encuentro ningún tipo de sinergia con el resto de sus cartas. Ninguno. O sea, sí que es verdad que te va a costar 0 si estás en fase 3, pero no le encuentro gran cosa. Vigor es uno de mis aliados de héroe más rotos del juego, para mí. O sea, pega de 3 de vida, te da el recurso de ciencia. Nada, increíble. Increíble, nada, me está gustando mucho este deck, ¿eh? Y creo que va a ser una heroína muy potente con esta baraja. No sé si haremos algún cambio. He visto, una vez que la he probado fuera de cámara y aquí, que a lo mejor el helitransporte no sobra, porque estamos teniendo recursos de sobra. Pero claro, hay que probar también otros escenarios, gente. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto luego puede ser muy duro. Y el búnker no lo hemos jugado, pero está muy bien porque te permite filtrar e irte a las cartas que te dan los contadores. Entonces nada, muy bien, ¿eh? Muy, muy contento con este deck. Espero que a vosotros también os haya gustado. Espero que os haya gustado la partida de campaña aquí contra el hombre absorbente.
El próximo vídeo será Nova en su cruzada con los más buscados de la galaxia, que ya sabéis que esa campaña es muchísimo más dura y la estamos jugando en experto, o sea que a ver qué le depara el pobre Nova. Pero nada, voy a seguir con agresividad en el caso de Nova y a tratar de ir al rusheito rico y pa'lante. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.